Muchas gracias a los organizadores del Congreso del American College of Surgeons en su capítulo chileno por permitirme hablar sobre la actualización en el manejo de la obstrucción intestinal alta. Es importante comprender que vamos a estar hablando de las obstrucciones proximales a la válvula ileocecal, excluyendo las obstrucciones del esófago y el tracto de salida gástrico, y que pueden ser mecanismos ya sean funcionales, es decir, un hilo adinámico, o que predominantemente en esta charla vamos a estar hablando de mecanismos físicos que van a estar generando la obstrucción. Para tratar de aterrizar un poco la magnitud de esta enfermedad, vamos a ver que hasta un 20% de la etiología de consulta, servicio de urgencia por abdomen agudo son secundarios a obstrucción intestinal en globo, y que incluso 15% de las cirugías de urgencia son secundarias a obstrucción intestinal, siendo en su gran mayoría obstrucciones intestinales altas. Ahora, para hacer un poco más tangible estos porcentajes, vamos a ver que en cifras chilenas del DEIS, en el año 2019 se realizaron un poco más de 77.000 cirugías de urgencia solo ese año. Por lo tanto, 11.500 cirugías de ese año serían secundarias a obstrucción intestinal, lo cual es un poco menos que el Estadio San Carlos de Apoquindo lleno de gente, para que visualicen la magnitud del problema. Respecto a la etiología, clásicamente adherencia o brida se llevan todas las luces con un 60% de las causas, y posteriormente vienen las hernias tanto de pared abdominal como hernias internas. Tumores y otras causas son bastante más infrecuentes. Centrémonos ahora en la adherencia y las bridas. Recordar que es un tejido conectivo laxo que en estudios de varias décadas atrás, en la década de los 90, un 93% de las cirugías abiertas desarrollaban adherencias, y de las cuales 3% debutan con obstrucción intestinal en un plazo de 10 años, siendo un tercio de estas dentro del primer año. Esa es la historia natural de la época de cirugía abierta. Sabemos que por la cirugía laparoscópica los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva debiesen haber menos adherencia, y eso es lo que uno ve en la práctica. Sin embargo, la historia natural no está totalmente comprendida y faltan estudios al respecto. Respecto a la fisiopatología, sabemos que desde el punto de vista quirúrgico, la piedra angular es el sufrimiento intestinal, ¿ya? La congestión venosa, linfática o la estrangulación arterial y venosa, que van a estar generando potencialmente una necrosis intestinal y requiriendo una resección intestinal y poniendo evidentemente en jaque el pronóstico del paciente. Pero no olvidarse desde el punto de vista médico de las fallas renales asociadas al tercer espacio y eventualmente, en casos más infrecuentes, a la hipertensión intraabdominal. Clínica. Bueno, recordar que tenemos 4 presentaciones de síntomas y signos que son bastante categóricos: el dolor abdominal, los vómitos, la distensión abdominal y la ausencia de tránsito intestinal a gases o deposiciones. En obstrucciones intestinales altas, habitualmente el dolor y los vómitos son más preponderantes que la distensión abdominal y la ausencia de tránsito intestinal, que pueden ser un poco más larvados e incluso más preponderantes en obstrucciones intestinales bajas. Sin embargo, recordemos, toda obstrucción intestinal, ya sea alta o baja, puede presentar los 4 síntomas o signos. Respecto a exámenes que solicitar, es súper importante ir a la fisiopatología. Entonces tenemos que descartar sufrimiento intestinal, eso es vital. Hemograma, PCR, LDH, CK total, potasio, algo que nos refleje lisis celular. Y por otra parte, ver la falla prerrenal, Boone, CREA y electrolitos es básico. Respecto a imágenes, ¿qué es lo que debemos buscar dirigidamente? Independiente de la imagen, pero tomando en consideración que el escáner de abdomen y pelvis con contraste endovenoso es la imagen que más información nos va a entregar, no solo respecto a la etiología y al nivel de obstrucción, sino también el sufrimiento intestinal, es la que tenemos que utilizar, y tenemos que ver dirigidamente dilataciones de eso en rango patológico, más de 4 centímetros o mayores a un cuerpo vertebral, edema mesentérico. Voy a mover el cursor. Si ustedes se fijan en estas flechas, ustedes van a estar viendo cómo la grasa de este mesenterio está un poco más hiperdensa, a diferencia de esta otra que está más a la izquierda. Eso, para quienes no sepan, es secundario a la infiltración del edema del agua, que evidentemente es más densa que la grasa y por lo tanto tiene esa característica de ser un poco más blanquecina, ¿ya? Líquido libre, acá en esta flecha, de punta de flecha blanca, pueden ver líquido en la corredera paretocólica izquierda. Neumoperitoneo, esos son signos categóricos de una perforación de víscera hueca. Y ojo con los remolinos mesentéricos, que pueden ser sugerentes de asas obstruidas en una hernia interna. Veamos, por ejemplo, en esta radiografía de tórax PA,
¿Cómo se puede ver claramente la línea diafragmática que objetiva neumoperitoneo? Otra imagen bastante interesante es esta tomografía, en la cual nosotros vemos en el tomograma el signo de Leo Rigler, que claramente se puede ver cómo hay aire fuera del lumen intestinal, aire dentro del lumen intestinal y cómo claramente se puede ver la pared intestinal. Ese es el signo de Leo Rigler. Y respecto al remolino mesentérico, si es que ustedes ven este video de un paciente con una gastrectomía y una reconstrucción en un IDRU, ven que hay asas de intestino delgado con signos de deposición en su interior, y si se fijan en el mesenterio del flanco y fosa ilíaca izquierda, vamos a volver, se puede ver cómo hay un twist mesentérico, cómo las asas intestinales se meten y se tuercen. Eso es signo bastante característico de, entre otros signos, de hernias internas. Los dejo cordialmente invitados a aquellos que no conozcan la comunidad de cirugía docente, que es una comunidad sin fines de lucro. Ya son más de 11.000, son casi 13.000 de hecho, los seguidores, que es una instancia de aprendizaje docente para toda la especialidad, incluso para los pacientes. Los dejo cordialmente invitados a que se metan al Instagram. Si es que no lo tienen, créense un Instagram y sigan cirugía docente para seguir aprendiendo. Respecto a la terapia de obstrucción intestinal, bueno, la condición basal de todo paciente es 1, hospitalizar, 2, hidratar endovenoso, analgesia de todas maneras. El hecho de poner sonda nasogástrica no va a depender de cuán dilatado esté el estómago, ya puede ser por vía clínica o por vía tomográfica, que ustedes determinen que el estómago está bien distendido. Sería bastante útil una sonda nasogástrica para poder descomprimirlo. Pacientes que tengan el estómago colapsado y que no tengan vómitos no tienen ninguna indicación de sonda nasogástrica, solo van a incomodar al paciente. Y el hecho de ponerle prokinéticos va a depender básicamente de la escuela. No hay estudios prospectivos randomizados que nos justifiquen utilizar prokinéticos de manera irrestricta, pero claramente si es que van a utilizar, traten de evitar metoclopramida en pacientes añosos, es prodelirante, y traten de evitar domperidona en aquellos pacientes cardiópatas o con alguna arritmia, ya que prolonga el QT. Vamos al enfrentamiento. Puntos claves. Hay que saber que el 60, incluso hasta el 80% de las obstrucciones intestinales altas, secundarias a adherencia, van a tener una resolución espontánea, es decir, sin cirugías, ¿ya? Ahora, esta resolución conservadora tiene pros y tiene contras. ¿Cuáles son los pros? Evitamos el riesgo quirúrgico. El paciente no se opera. En segundo lugar, la hospitalización es más acortada. Eso está estudiado y demostrado. Sin embargo, tenemos el riesgo de isquemia potencial que pasa inadvertida y que posteriormente lleguemos tarde con una necrosis intestinal. Y lo otro que se ve también, la recurrencia es más frecuente y es más precoz en los pacientes versus los pacientes que se operan. Ahora, tratamiento conservador versus tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador, ¿a quiénes? Es una población bastante selecta. ¿Qué pacientes no vamos a operar? Aquellos con una obstrucción intestinal alta, secundaria a adherencias, que esté clínicamente estable, que no esté febril, que no tenga irritación peritoneal, que no tenga un dolor inmanejable, que tenga parámetros inflamatorios bajos y que el escáner no muestre sufrimiento intestinal. ¿Cuánto es el tiempo de observación? Entre 24, incluso hasta 72 horas de terapia conservadora. Y ante cualquier duda, que hay que estar reevaluando constantemente a los pacientes, hay que operarlos. Ahora, ¿qué consiste esta terapia? Bueno, régimen cero, hidratación, analgesia, como comentamos. Caminar es súper importante, hay que explicárselo a los pacientes. Y el recontrol seriado. Es muy importante estar al pie de la cama del paciente. Idealmente realizar un tránsito intestinal con medio de contraste hidrosoluble, como vamos a ver a continuación. Este estudio del profesor Chendes es un estudio chileno retrospectivo que analiza solamente obstrucciones intestinales altas. Son 2 años de estudio con un N un poco mayor a 150 pacientes. Y la gracia que tiene son 2 cosas. Uno, la evolución de los pacientes según la terapia que se eligió, si es que fue conservadora o quirúrgica, y una reseña histórica desde el año 56 hasta el 2014 respecto a cómo ha evolucionado la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. Vemos que la morbilidad ha bajado de un 20 hasta un 6% y la mortalidad de un 9 a un 1%. Esto incluye la globalidad de los pacientes que se operaron y aquellos pacientes que no se operaron. Por lo tanto, es importante tener en consideración esa información. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, en la columna de la derecha tenemos pacientes con obstrucciones intestinales parciales, es decir, que conservaban algún grado de tránsito intestinal a gases o deposiciones, versus los de la izquierda son obstrucciones intestinales completas. Y lo que nosotros vamos a ver es que la totalidad de aquellos pacientes con obstrucciones intestinales parciales se resolvieron con tratamiento médico,
mientras que los que tenían obstrucción intestinal completa y que se optó por un tratamiento médico, que fue un 20%, un 75% terminó operado. De aquellos pacientes que se operaron, cerca de un 20% requirió resección intestinal y las tasas de reoperaciones fueron cercanas a un 10%. Esto es súper importante, lo que nos genera dos preguntas importantes. Uno, ¿cómo nosotros podemos diferenciar claramente cuáles son pacientes que tienen obstrucción intestinales completa versus los que son parciales? Porque claramente nos definen el pronóstico y la estrategia terapéutica. Y dos, ¿cómo poder predecir oportunamente a aquellos pacientes que nosotros optamos por un tratamiento médico, cuáles van a tener una evolución favorable y cuáles tenemos que operar oportunamente? Este estudio de tránsito intestinal hidrosoluble es un estudio japonés del 2017 de Mori. Se los recomiendo totalmente que lo lean, es muy interesante. Este es una cohorte japonesa prospectiva de 6 años con más de 770 pacientes, a los cuales se le administró 100 ml de medio contraste hidrosoluble oral y que posteriormente, después de 5 horas, se realizó una radiografía de abdomen simple y se clasificó respecto a los hallazgos. Los tipos de clasificaciones, como vamos a poder ver a continuación, las tipo 1 son aquellas en las cuales hay un stop claramente en el intestino delgado sin un paso adecuado hacia distal. En el tipo 2 hay una dilatación completa de la cavidad abdominal de ese de intestino delgado sin pasar al contraste a colon. En las tipo 3 pasa a colon. Tenemos las tipo 3A, donde el contraste todavía está en el intestino delgado, y las tipo 3B, donde todo pasó al colon. Es súper interesante ver cómo se comportaron estos grupos. Los grupos 1 y 2 todos fueron a cirugía, mientras que los grupos 3A y 3B, la inmensa mayoría fueron a tratamiento conservador, y solamente un 3% del grupo 3A terminó siendo operado. Entonces tenemos claramente un factor pronóstico asociado al uso de contraste hidrosoluble como no solamente un diagnóstico, sino también como un tratamiento, como veremos más adelante. El tránsito intestinal hidrosoluble está súper estudiado en estudios prospectivos, randomizados y en metaanálisis de la Cochrane Database, que para etiología benigna no solamente es diagnóstico, como vimos, sino también terapéutico, ya que posee un contraste hiperosmolar, por lo tanto tiene un efecto osmótico y laxante en los pacientes, e incluso puede reducir la necesidad de cirugía en un 74% en algunas series. Respecto a etiologías malignas, por ejemplo, tumores de intestino delgado o carcinomatosis peritoneal, hay evidencia insuficiente, por lo tanto no hay una recomendación estándar, y lo que sí se requiere es una monitorización frecuente, como ya se comentó, estos pacientes. Antes de seguir con la presentación, si te gustan los podcasts o si no sabes lo que son los podcasts, imagínate que es como Netflix, pero de radio. Tenemos 2 podcasts en cirugía docente. Uno respecto a la historia de la medicina, pioneros, y el otro de patología y quehacer quirúrgico, que se llama Entre Cirugías. Lo puedes escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify. Suscríbete porque realmente los capítulos son imperdibles. Vamos a la terapia quirúrgica. Bueno, terapia quirúrgica, el abordaje laparoscópico es factible en el 60% de los casos y reduce complicaciones, morbilidad principalmente de la herida operatoria e incluso mortalidad quirúrgica. Ojo con esta información porque habitualmente esta mortalidad quirúrgica se reduce por sesgos de selección de los estudios. Los pacientes más graves siempre son operados por vía abierta. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que manipular el intestino? Clásicamente el intestino se manipula. Este es un paciente sin una obstrucción intestinal. Y la manipulación es con pinzas, ojalá atraumáticas, con prehensiones grandes de la totalidad del asa, gentiles que avancen desde proximal hacia distal. Sin embargo, en asas dilatadas, tensas, esta manipulación puede generar una perforación intestinal y por lo tanto poner en riesgo la morbilidad postoperatoria de estos pacientes. Otras estrategias son, por ejemplo, sujetar el meso inmediatamente adyacente al asa intestino. Hay que hacerlo gentil, con cuidado y con mucha cautela de no lesionar las estructuras vasculares. ¿Ya? Otro tipo de manipulación podría ser sin tomar el asa, sin tomar el meso, pero utilizar las pinzas como elementos romos. ¿Es más trabajoso? ¿Es más lento? Sí, pero también es más seguro. Así que ténganlo dentro de su arsenal como estrategias terapéuticas intraoperatorias. Ahora, los riesgos perioperatorios de terapias quirúrgicas para obstrucción intestinal hablan de eventos adversos postoperatorios en relación a un 20 o un 30%.
Y la mortalidad quirúrgica, es decir, aquellos pacientes que fallecen desde que se operan hasta 90 días después del alta, entre un 5 hasta un 9%. Es más de lo que uno tendiese a intuir. Ahora, ¿cuáles son determinantes de eventos adversos postoperatorios? Perforaciones accidentales del intestino dilatado y la contaminación, evidentemente, de la cavidad abdominal, la conversión, el número de estructuras obstruidas más de 10 asas intestinales o lesiones viscerales no resecadas y necrosis intestinal, evidentemente, uno de los factores que más aumenta el riesgo. Acá lo importante entender es que si yo reseco intestino delgado, aumenta significativamente mi riesgo postoperatorio. Respecto a la recurrencia, 32% de estos pacientes van a tener una recurrencia y el riesgo es acumulado año a año. El primer año es de casi 4%, a los 5 años casi 6%, tampoco aumenta groseramente, pero es importante advertirle a los pacientes. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de recurrencia? La edad menos de 40 años, evidentemente porque el paciente tiene más tiempo para recurrir. La adherenciolisis extensa aumenta evidentemente también el riesgo y el hecho de tener complicaciones quirúrgicas, sobre todo intraabdominales, porque eso evidentemente va a generar más adherencias. Ahora, enigmas. ¿Cómo poder determinar eficacia diagnóstica de necrosis intestinal? No está tan claro. Factores predictores clínicos y radiológicos de reoperaciones y factores predictores de mortalidad quirúrgica no están totalmente estudiados en la literatura, por lo menos en cirugía abierta. Nosotros, como el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, condujimos un estudio retrospectivo entre el año 2014 y 2017, el cual va a salir publicado prontamente cuando termine el proceso de revisión por pares, en el cual reclutamos de los 431 pacientes con obstrucción intestinales alta, un 50%, un poco más, los cuales fueron tratados quirúrgicamente. Y de ellos nosotros tratamos de sacar distintas conclusiones para responder las interrogantes que le manifesté previamente. Respecto a la demografía, poco más de 60 años, la mayoría fueron mujeres, la mayoría también tenía comorbilidades, la etiología interesante, poco menos del 60% fueron adherencia y aumenta la tasa de hernia interna, ganándole a las hernias de pared abdominal a diferencia de estudios previos. Esto probablemente por la cantidad de cirugías intraabdominales con reconstrucciones del tránsito con IDRUS. Respecto a la cirugía, resección intestinales en casi un 30% de los pacientes. Y respecto a la morbimortalidad, reoperaciones en 9%, eventos adversos 28% y mortalidad quirúrgica casi 6%. Estadía hospitalaria 12 días aproximadamente. Ahora, ojo, por favor, entender y retener que estos son solamente los pacientes que se operaron. Por lo tanto, son más graves y por lo tanto las cifras van a ser un poco mayores que el resto de otros estudios que incluyen obstrucciones intestinales manejadas también de forma médica. Factores predictores de necrosis intestinal. Respondamos a los interrogantes que nos hicimos previamente. Si nosotros tratamos de analizar factores clínicos, tomográficos y etiológicos respecto a cuáles fueron las causas de obstrucción intestinal, vamos a ver que solamente desde el punto de vista de tomografía computada, la hipocaptación de contraste fue una variable que generó una significancia estadística para predecir necrosis intestinal. Y respecto a la etiología, los tumores. No así los signos peritoneales, los parámetros inflamatorios elevados o la neumatosis intestinal, inclusive el líquido libre y otros tipos de etiologías. Si nosotros tratamos de ver cuál es el valor predictivo de distintos tipos en cuanto a sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, veremos que tanto variables clínicas de laboratorio y tomográficas tienen predominantemente mayores roles por la especificidad y valor predictivo negativo que por la contraparte. Eso es importante considerar en el análisis de los resultados. Y respecto a factores de riesgo de reoperaciones, vamos a ver que en análisis multivariados, la necesidad de resección intestinal, más de 3 días en unidades de cuidado intensivo, más de 5 días con sonda nasogástrica, tener dolor abdominal por más de 3 días después de la cirugía y evidentemente eventos adversos postoperatorios son variables independientes de reoperaciones para tener en consideración. Si usted tiene su paciente en intermedio quirúrgico, lleva 4 días con dolor abdominal distendido o que tiene 6 días con sonda nasogástrica, mucha atención, ese paciente probablemente requiere una reoperación. Y respecto a mortalidad quirúrgica, vamos a ver cómo más de 5 días con sonda nasogástrica sigue siendo una variable independiente pronóstica y ahí se centran posteriormente los eventos adversos postoperatorios, particularmente vamos a ver que la filtración de las anastomosis.
con un odds ratio de casi 17. Esta presentación ya está grabada, está disponible a todas las personas que acaban de oír de esta presentación. Ustedes pueden tomar su celular, escanean este código QR y los va a llevar a la página web de www.cirugiadocente.com, donde si ingresan la clave ACS2021, todo con minúscula, van a poder tener acceso a toda esta presentación, un poco más detalles, un poco más de información y un poco más de tiempo para la misma charla. Realmente los dejo cordialmente invitados a que exploren Cirugía Docente. Es una página web sin fines de lucro, abierta a todo el público. Van a encontrar clases gratuitas, algoritmos, videos de cirugía, flashcards, de verdad un sinfín de material docente de primer nivel. También pueden escuchar el podcast. Recuerden, Entre Cirugías y Pioneros, suscríbanse, pónganle las 5 estrellas, nos ayudan un montón. Y cualquier duda ya saben dónde encontrarme. Muchas gracias.